Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a su programa Consultorio Fiscal, en esta ocasión con la segunda parte del tema Administración Estratégica de la Propiedad Intelectual. La semana pasada pues nos introdujimos al tema, empezamos a hablar de qué eran algunos conceptos, sobre todo la parte contable. Un poquito tocamos también la parte fiscal, pero ahora vamos a abundar en los temas de registro, de la conveniencia del registro, de estos intangibles, de la protección que obtenemos al momento de registrar, de todas las operaciones que podemos realizar con ellos y obviamente también en la parte contable, que es muy importante, cómo se evalúan o cuáles son las normas de información financiera aplicables al registro y a la evaluación, actualización o no actualización de estas cifras, de estos valores originales relacionados con estos elementos de la propiedad intelectual. Y como ya es costumbre, nuestra facultad va a obsequiar 2 suscripciones digitales a las personas que durante el programa nos respondan correctamente a la pregunta que haremos en el transcurso del mismo. Manténganse atentos y cuando hagamos la pregunta van a aparecer los medios de contacto por los cuales ustedes podrán responder correctamente y llevarse una de estas 2 suscripciones digitales a la revista Consultorio Fiscal. Y pues bueno, antes vamos a hacer una pausa para presentarles a nuestros invitados del día de hoy y pues ya de entrar de lleno a este tema. Continúen con nosotros. En su edición 825, correspondiente a la primera quincena de enero de 2024, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención del lavado de dinero. Como tema principal y como ya es costumbre cada inicio de año, Sergio Santinelli Grajales nos ofrece un artículo que compila las reformas fiscales federales para 2024, presentando la información más relevante respecto a la Ley de Ingresos de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Código Fiscal de la Federación, Resolución Miscelánea Fiscal, estímulos para las diferentes regiones del país, Ley del Seguro Social y salarios mínimos. De igual manera, nos pone al tanto de las más destacadas reformas fiscales para la Ciudad de México para este año que está iniciando. Por su parte, Susana Mireles Arreola nos habla de las perspectivas económicas para este 2024, compartiéndonos un puntual análisis del tema. Además, destacados especialistas nos comparten artículos de gran impacto para este año con temas como las aristas más relevantes respecto al beneficiario controlador y la obligación que representa para personas morales, la deducción de créditos incobrables desde el punto de vista de las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los pagos de contribuciones con línea de captura, la nueva regulación en materia de pensiones alimenticias y para los vehículos usados de procedencia extranjera, y como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 825 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Vuelta, pues ahora sí vamos a iniciar, pero antes les vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Pues obviamente agradecemos infinitamente su apoyo generoso para la realización de este programa y en particular agradecemos al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, que en esta ocasión pues, viene perfectamente representado por la licenciada Mayra Ramos González, a quien le damos la bienvenida. Gracias. Ella es licenciada en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es directora divisional de marcas del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, cursó la especialidad de Propiedad Industrial en el Instituto de la Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia. En el INPI, en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, se ha desempeñado pues desde supervisora analista, coordinadora de conservación de derechos, de recepción y control de documentos y examen de marcas, como subdirectora de examen de signos distintivos en la Dirección Divisional de Marcas. También fue tutora en el curso general de propiedad intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI,
y estuvo como jefa de departamento en la Dirección de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía. Incluso participó como asesora técnica en temas de propiedad industrial en la negociación de tratados internacionales. Además de que colaboró en la implementación del Protocolo Madrid en México, del cual nos va a decir exactamente qué consiste, cuál es la relación con el tema del día de hoy. Pues muchas gracias, bienvenida a esta su casa. Gracias por la invitación. Y pues también están con nosotros el contador público y actuario y maestro en coaching organizacional integral, Juan Fernando Basalúa Meyer. Bienvenido, Juan Fernando. Muchas gracias. Él es contador público egresado de nuestra facultad, actuario por la Universidad Tecnológica Americana, maestro en coaching organizacional integral por la Universidad Tecnológica Latinoamericana, catedrático de nuestra facultad, especialista en normas financieras y en temas relacionados con toda la parte contable y de auditoría. Es subdirector de contabilidad en Bancoppel y también ejerció su profesión en forma independiente a través de la firma Consultoría Financiera de RSM Bugarin y compañía Sociedad Civil. ¿Sí, verdad? Sí. En este caso. Bueno, pues entonces vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, pues aprovechando que está aquí el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial representado por la licenciada Mayra Ramos, preguntarle, bueno, ¿qué entendemos por propiedad intelectual? Ok, la propiedad intelectual se refiere a aquella propiedad o aquella generación de invenciones, diseños y demás que se producen del propio intelecto humano, ¿no? Nacen del ser humano, nosotros los plasmamos a través de alguna materialización de una idea, de algún logotipo y demás, ¿no? La propiedad intelectual se divide en dos grandes rubros, el derecho de autor y la propiedad industrial. Dentro de la parte del derecho de autor, pues encontramos todos aquellos elementos que pueden ser protegidos por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, que es la autoridad encargada de velar por este tipo de administración de estos derechos, y depende de la Secretaría de Cultura. ¿Qué podemos proteger a través del derecho de autor? Obras literarias, pinturas, fotografías, incluso software, y particularmente lo que se tiene que hacer es depositar ante el INDAUTOR para que el INDAUTOR se genere la precisión de que ese diseño o esta obra intelectual creada por los autores, pues le pertenece a ellos en principio. Y del otro lado tenemos a la propiedad industrial. La propiedad industrial no solamente se refiere a la propiedad dirigida a las personas morales o a las grandes empresas. En realidad la propiedad intelectual pues también pertenece a los pequeños, a los artesanos, incluso artesanos, a pequeñas empresas, a grandes empresas. En realidad el determinar o el denominar propiedad industrial involucra el hecho de que se pueda explotar una figura de un derecho intangible a través de diferentes mecanismos, pero todos podemos generar tanto propiedad de derecho de autor como propiedad industrial. En la parte de la propiedad industrial encontramos una clasificación también de los derechos de los bienes intangibles. ¿Cuáles son estos derechos, estos bienes intangibles? Las patentes, los diseños industriales, los modelos industriales, los modelos de utilidad. En el caso de signos distintivos encontramos a las marcas colectivas, marcas de certificación, nombres comerciales, avisos comerciales o los eslogan o anuncios, marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Y algo que también, y quien se encarga de velar estos derechos es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que ahora represento, y también se encarga, en una de las partes importantes, velar porque la explotación de los derechos se realice de manera adecuada a través de una Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Industrial. Ya tengo un derecho constituido, ahora ¿qué puedo hacer con ese derecho? Yo puedo ejercer mis derechos para que terceros no lo utilicen sin mi autorización. Y ahí es como se empieza a generar un valor importante en relación a la propiedad. Y por otro lado tenemos también al SNICS, que depende de Secretaría de Economía para la parte de variedades vegetales. Un agricultor que hace, generalmente un obtentor lo que hace es empezar a investigar cómo generar variedades que puedan ser de mucho mayor utilidad, o una variedad que nace de algo que ya existe, pero con diferentes mutaciones o variaciones que se hagan alguna semilla, puede generar un valor agregado a la explotación que se haga de lo que él genera, ¿no? Entonces, en este sentido, pues vemos que la propiedad intelectual abarca muchas cosas.
Y todos los días nosotros estamos inmersos en la propiedad intelectual, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Desde el momento en que decidimos qué tipo de shampoo o qué marca de shampoo vamos a usar para bañarnos, desde el momento en el que decidimos si tomamos un café en casa soluble de alguna marca en particular, o bien vamos a algún lugar con algún prestador de servicio, de proveedor de bebidas y alimentos, a comprar algún producto. ¿Por qué? Porque nos interesa el sabor, el precio, todo este tipo de cuestiones que están ligadas a una marca que al final del día no sabemos que es un concepto y que está protegido por la ley. Como consumidores regularmente nosotros aceptamos o decidimos la compra de un producto atendiendo al precio, a la calidad, al diseño, demás, ¿no? En ese sentido, esa marca es la que al final del día al público consumidor nos lleva a elegir un producto de la misma naturaleza, pero de diferentes productores. Muy parecido a lo que ocurre como nosotros como seres humanos. Nosotros ya identificamos o nos identificamos con un nombre y con un apellido. En el caso de la propiedad intelectual, de los bienes intangibles, la influencia de el diseño, o más bien de la propiedad de una empresa se identifica a través de las marcas, ¿no? Muchas empresas se constituyen con una razón social, pero no necesariamente esa razón social es la que los consumidores conocemos. Generalmente nosotros conocemos a un origen empresarial por las marcas, no por la constitución de la empresa como tal, ¿no? Así es. En este caso, bueno, la semana pasada hablábamos con Salvador y decía, bueno, tú puedes iniciar un negocio con el mismo capital, con los mismos activos fijos, más o menos en la misma colonia inclusive, etcétera. Dice, y al final de un año tienes diferentes resultados, hablando económicamente, ¿no? Ya contablemente. Lo que cambia la historia en uno o en otro, pues es el intelecto humano, ¿no? La capacidad de creatividad, de emprender, de generar mayor negocio. Cuando nosotros hablamos de propiedad intelectual, ¿eso cómo se refleja? Habíamos hablado un poco la semana pasada, sabemos que se reflejan en activos intangibles, pero más o menos, ¿cuáles son los activos intangibles que se identifican o qué requisitos establece la NIF para identificarlos como activos intangibles? Sí, bueno, la NIF C8, que es la norma que regula los intangibles y está alineada con una norma internacional que es la NIC 38, menciona que son aquellos activos que tienen sustancia que tienen sustancias sin apariencia física, que es una característica principal, también que generan flujos de efectivo presentes y futuros, y que son identificables y que además deben de tener la característica de ser separables, ¿no? Entonces, esas son las características principales. También nos dice que son activos no monetarios, es decir, que impactan la inflación en forma directa. ¿No? Cuando pensemos en la NIF 10, ojalá que ahorita no, pero tendrían que subirse su valor de acuerdo a la inflación. Entonces, estos activos intangibles que marca la NIF C8, pues se refiere precisamente a patentes, a marcas, incluso a concesiones, a una IFRIC internacional que se dedica solamente a hablar de concesiones. También habla de los derechos de autor, habla de los softwares, o sea, todo lo que son aplicaciones. Está protegido por el derecho de autor, ¿no? Sí, que está dentro de los derechos de autor. Y también habla, por ejemplo, de licencias por uso industrial, donde son contratos que no tienen valor, pero al momento que quien los ejecuta les va a generar flujos de efectivo. Entonces, principalmente son esos, el know-how, el conocimiento, también es parte de los intangibles que menciona como características. No nos da como tal una lista, pero muy pone precisa, ejemplos pero dentro pone de los ejemplos. apéndices, ¿no? Así es. Incluso habla te decía yo ayer, de bases de datos o listas de... Sí, lista de clientes, por ejemplo. Ajá, sí, por ejemplo, ¿no? Que son cosas que no necesariamente se pueden registrar, por ejemplo, ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. A lo mejor sí, a lo mejor no, porque ayer pero ya se ha hablado anteriormente de que, bueno, están patentes, marcas, pero también hay un elemento muy particular dentro de la propiedad industrial que protege el INPI, que es la secrecía industrial, ¿no? El secreto industrial, en efecto. ¿Qué incluye esto, más o menos? El secreto industrial genera una ventaja competitiva de lo que hace un productor o un prestador de servicios en relación a otros. Sin embargo, esto es un secreto industrial, como su nombre lo dice, esto no se puede divulgar. Tiene que siempre preservar esa secrecía a fin de
generar ese valor únicamente para una empresa o para una persona física. Hoy tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Algunas fórmulas de algunas bebidas carbonatadas, donde el valor inmediato a esa bebida pues no es en realidad lo que está las fábricas o los edificios o los insumos, ¿no? La parte física que podemos ver. En realidad el valor fundamental en ese tipo de empresa particularmente es la fórmula para elaborar un tipo de bebida carbonatada con un sabor específico. Eso se preserva, ese es un secreto industrial, eso no se registra. ¿Qué tiene que hacer el titular? Porque ya existen, perdona que interrumpa, porque pueden existir otros bebidas del mismo tipo, pero el sabor en particular que puede tener una de ellas, siendo, por ejemplo, refrescos de toronja puede haber X, ¿no? Pero a lo mejor el que tenga el sabor particular, uno de ellos, eso es lo que lo haría, ¿a eso se referiría, por ejemplo? Así es. Sin generar una fórmula especial o una patente en particular. Ajá. El tema es que, por ejemplo, en el caso de patentes tenemos que cumplir algunos criterios muy particulares. La aplicación industrial, que no esté en el estado de la técnica y demás. Sin embargo, a algunas empresas lo que les conviene en realidad es guardarlo a través de un secreto industrial. ¿Por qué? Porque todos los derechos de propiedad intelectual y particularmente hablando de patentes tienen una vida establecida. Un derecho al uso exclusivo por 20 años en el caso de las patentes, pero una vez culminado el plazo de los 20 años, también como en el derecho de autor, culmina la protección, pasan a dominio público. Y entonces se empiezan a generar otros modelos, otras invenciones a partir de algo que ya conocemos. En el caso de un secreto industrial puede preservarse, va a existir el secreto industrial hasta en tanto exista la secrecía de. ¿Qué tiene que hacer el titular de un secreto industrial? Preservarlo. ¿Cómo se preserva? A través de contratos que celebre con los empleados sobre este tipo de cuestiones. No le vas a dar toda la información a todas las personas. Tiene que estar únicamente en algunas manos, ¿no? Ahora, en el tema del secreto industrial, también la autoridad penal, la UEDAPI, que es la unidad especializada en asuntos de propiedad intelectual de la Fiscalía General de la República, pues se encarga también de velar por este tipo de derechos, ¿no? Existe una protección de manera administrativa a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero también a través de figuras de carácter penal, ¿no? Hoy es muy importante, ya tenemos un derecho constituido, ya lo identificamos y demás. Ahora la parte importante es cómo lo preservo. ¿Qué más tengo que hacer una vez que tengo una marca, una vez que tengo una patente, una vez que deposité mi derecho de autor ante el INDAUTOR, ¿no? Una pregunta ahí nada más. ¿Cuánto tiempo dura el registro de cada uno, por lo menos más importantes, ¿no? Ajá. ¿Patentes, 20 años? Ajá. Patentes, 20 años. En el caso de las marcas son 10 años, renovables por 10 años. Pero ¿Tiene un plazo para la renovación? Sí, claro. La renovación se tiene que presentar 6 meses antes del vencimiento, 6 meses después. Pero hay algo muy importante, a raíz de la reforma de 2018 y con la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, todos los titulares de marcas que hayan obtenido un registro de marca por parte del Instituto a partir del 10 de agosto del 2018 tienen la obligación de presentar una declaración de uso. Esta declaración de uso se presenta al año 3 después de haberse otorgado la marca. Esta es una cuestión que no todos los particulares saben. Ellos se van, generalmente viene un particular al INPI, el INPI le da la asesoría y el particular o el abogado se van. Sin embargo, de repente el desconocimiento de la ley los lleva a que no presenten la declaración de uso. ¿Qué ocurre cuando no presentas declaración de uso? La ley establece que existe una cancelación de la marca, una caducidad de la marca por no presentar esta declaración de uso e implica que deja de existir el derecho. Entonces hay que tener cuidado en esta nueva figura de protección, porque no todos conocen la existencia de esta disposición. Para la presentación de este trámite específicamente, el instituto o la ley establece 30 días después de haber culminado los 3 años, después de haberse otorgado la marca, ¿no? Únicamente para marcas. Únicamente para marcas, avisos comerciales, para signos distintivos. Para signos distintivos, que sean marcas, nombres comerciales, avisos comerciales, marca de certificación, marca colectiva. En el caso de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen, parte de los derechos colectivos que en México existen, seguramente todos los conocemos, una muy famosa que es tequila, ¿no? Tiene reconocimiento a nivel nacional, a nivel internacional, pero también mezcal. Estas son denominaciones de origen que existen. El sotol, bacanora. Bacanora. De hecho, hoy estamos justo en este esquema de identificar ese tipo de derechos colectivos yendo a todo el territorio nacional, unirnos a los productores, a la academia y a
autoridades municipales, estatales y el propio instituto, identificando este tipo de derechos colectivos, ¿no? Apenas el año pasado se presentaron 10 solicitudes de indicación geográfica. Algunas de ellas son del estado de Michoacán y algunas otras como Cajeta de Celaya, Cajeta de Sayula, que están, en algunos casos estamos en trámite, pero ese tipo de derechos, ¿cuánto tiempo está vigente? Hasta en tanto las condiciones que dieron origen a su protección existan. Es decir, si el día de mañana deja de existir una producción o una producción de agave, que es el agave. En el caso del tequila es el agave augustofilia azul de no sé qué, y en cambio en el mezcal creo que puede ser cualquier tipo de agave, Exacto. ¿no? Que es una parte de lo que los distingue. Entonces, Exacto. sí, los insumos pueden cambiar incluso por cuestiones de cambio climático, ¿no? En ese caso particularmente es cuando pudiese estar en peligro la denominación de origen. ¿Por qué? Porque las condiciones que dieron origen a su protección han dejado de existir. Hoy ya ocurrió con Olinalá. Olinalá es una artesanía y la base la madera, de ¿no? La materia Madera prima, matenta, exacto, la materia prima era el linaloe, pero este árbol ya hay mucha deforestación del árbol. Entonces lo que hizo el instituto por primera vez en muchos años fue declarar la cesación de los efectos de la denominación de origen Olinalá. Y se presentó una nueva solicitud de declaratoria de protección de denominación de origen, pero ahora Lacas de Olinalá. ¿No? Es uno las de los pinturas, casos. La técnica Así de... es. Ajá, ya. Pues es muy interesante. Ahora, ¿es muy caro registrar una marca? Bueno, entonces, perdón, dijimos 10 años los distintivos. ¿La secrecía industrial, esa no tiene vigencia? No, ahí depende. Ahí por eso depende mucho cuánto el titular de ese derecho preserve. Por eso es importante... O sea, ya es una cuestión personal del titular que decida hasta cuándo mantener secreto. Sin embargo, es importante que sí existe esta secrecía, que sí él preserve ese tipo de información. O sea, tiene un derecho, pero tiene una obligación. Exacto, ajá, totalmente. de mantener secreto. Si él, por ejemplo, no tiene los mecanismos suficientes para preservar esta secrecía, pues es algo que le exige la norma al momento de iniciar alguna acción en contra de un tercero que esté divulgando este tipo de secrecía, ¿no? Eso no se registra en el INPI, no se registra en Indautor. ¿Por qué? Porque nuestros registros son públicos. Y cuando existe un procedimiento contencioso, por ejemplo, donde ya las partes están peleando, incluso esa información sigue siendo confidencial. Únicamente quien está verificando el asunto puede tener conocimiento de esta. En el caso de los derechos de obtentor, ahí depende también el tipo de la variedad vegetal que se produzca. Algunos pueden ser 18 años, 15 años, pero ya depende mucho el tipo de la variedad vegetal que se esté protegiendo. Este es a través, como les comentaba, a través del SNICS, de la Secretaría de Agricultura, ¿no? Particularmente. Derechos de autor. En derechos de autor, el derecho es mucho más amplio, toda la vida del autor. De hecho, ahí se divide entre derechos morales y derechos patrimoniales, ¿no? Entonces, la calidad, el derecho moral, que es la calidad de autor de una canción, de un poema, no sé, de lo que sea, siempre va a ser del autor. El reconocimiento. O sea, el reconocimiento siempre va a ser del autor original. Ya la explotación, que son los derechos patrimoniales, ya es otra historia, ¿no? Esa ya es otra historia. Eso está vigente durante la vida del autor y 100 años después de su muerte. Por eso es importante, ¿no? Hablábamos de la evaluación de los activos. ¿Qué tan importante es preservar, ¿no? ¿Qué vamos a preservar de la propiedad intelectual? Si nuestro activo de un intangible es preservar la marca, entonces tenemos que presentar declaración de uso a los 3 años. Pero también cuidar que terceras personas que no tienen la autorización para explotarla no presenten o no hagan ese uso no autorizado. ¿Qué pasa si yo tengo la marca registrada y no presento la declaración de uso? ¿La pierdo? ¿Se vuelve del dominio público? No se vuelve de dominio público, pero sí da lugar a que un tercero que le interese también tener una marca idéntica o similar a la que tiene este titular, presente el registro y el instituto le otorgue, porque no tenemos un derecho ya registrado. Pero hay que considerar el tema de las marcas notorias o famosas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ahorita una marca notoria o famosa, Bimbo, por ejemplo, el día de mañana no presenta registros de marca, decide no renovar las marcas? Esta marca ya entra en un esquema distinto. ¿Por qué? Porque es una marca muy conocida. Y también hay disposiciones en la ley que prevén que, no obstante que no existe un registro, al realizar un análisis, la propia autoridad puede estimar la notoriedad o fama de la marca. Y ese es un impedimento establecido en nuestra ley, aunque no existe un registro. Claro, depende del caso en particular.
pero la conveniencia es estar presentando declaración de uso. Si no presento declaración de uso, la marca caduca y por lo tanto ya no existe, deja de existir. ¿Cuánto cuesta registrar una marca, una patente? 3,200 pesos en el caso de la marca. Sin embargo, hoy tenemos programas de apoyo para las MIPYMES, también para los pequeños productores. También tenemos de repente proyectos especiales para mujeres y demás. Hay un descuento del 90%. En realidad, hoy cuesta el tener un registro de una marca por 10 años, 312 pesos. Siempre y cuando se haga la declaración de uso a los 3 años. ¿Eso cuesta? Eso cuesta también, de uso? no cuesta más de 2,000 pesos en realidad, es un trámite muy sencillo. Los trámites que se realizan ante el instituto en realidad son muy sencillos. En principio, si les decimos, igual no requieres la ayuda de un especialista en principio, pero sí cuando crezca tu negocio. Porque bueno, ahí ahorita vamos a ver la otra parte, ¿no? La parte financiera. Pero esto se puede hacer en línea. Se puede hacer completamente en línea. Porque hay gente que está en todo el país, ¿no? Y no necesariamente tiene que desplazarse a algún lugar en particular. Pueden hacerlo, ellos tienen diferentes opciones. Hay personas que todavía les gusta el uso del papel, ¿no? Tenemos abiertas oficinas a lo largo del territorio nacional. También pueden venir directamente con nosotros a las oficinas que se encuentran en Arenal 550. Pueden hacerlo a través de correo certificado con acuse de recibo o lo pueden hacer en línea. Perfecto. El trámite en línea es muy sencillo. Pero bueno, vamos a suponer, me gasto 312 pesos con el descuento actual, o 3,000 si no tuviera descuento para registrar mi marca, más los 3 años, otros 2,000 pesos por la declaratoria de uso. Las patentes es un proceso más complejo porque, bueno, ahí hay desde que investigar, ver insumos, pruebas de ensayo-error. Hay organismos que tienen que aceptar el producto, no sé, Cofepris, por ejemplo, en el caso de medicamentos, ¿no? Se me ocurre pero debe haber N más, ¿no? O sea, no es algo que dependa nada más de un registro, tiene que haber como una aceptación de otra institución, una certificación de otra institución para que sea aceptado este nuevo producto o nueva fórmula o lo que sea, ¿no? Claro, depende mucho, ¿no? Del producto que queramos, que esté en principio identificado como propiedad intelectual, pero a partir de ahí tenemos que identificar, ok, ¿esto dónde lo voy a proteger? Si es un software, por ejemplo, ya sabemos que no es INPI, pero es indautor. Pero también hay otra cuestión adicional a esto. Oye, voy a dar licencias, ¿a quién se las voy a dar? ¿Cómo las voy a dar? ¿Cómo voy a cuidar esa parte de que si quien esté usando mi licencia en realidad lo puede hacer y demás? En el caso de las marcas, la parte del registro, la parte de la declaratoria de uso y también hoy en día tenemos un procedimiento de oposición. Un procedimiento de oposición le da la oportunidad a terceros que consideren que no se debe registrar una marca, levantar la mano y decirle al INPI, yo considero que esta marca que te están presentando no la tienes que otorgar porque se parece a mi marca. Esa parte también es muy importante y forma parte del mantenimiento que se le tiene que dar al pendiente, entonces. Exacto. Hay una forma de estar al pendiente, me imagino que es a través de la página, ¿no? Se publica a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial todos los registros de marca que se presentan. ¿Por qué? Porque si hay marcas que se empiezan a parecer a nosotros, se empieza a perder la distintividad de la propia marca, ¿no? Ya el valor también podría perderse en algún momento. Ya no me importa obtener o que me vendas tu marca, porque en realidad yo ya la puedo obtener, ¿no? Bueno, y ahora estamos en un tema muy complejo con el tema de la inteligencia artificial. Afecta mucho el tema de propiedad intelectual. A lo mejor no tanto en materia, bueno, no se verá tanto en materia industrial, pero a lo mejor se verá más en el tema de derechos de autor, pero de todas maneras va a afectar, ¿no? Entonces, eso es importante y por eso es todavía adquiere mayor relevancia registrarlo. Más o menos una patente, ¿cuánto cuesta registrar? Una patente... digo, en general, no más de... Es que depende puede variar mucho. Puede variar. La presentación de la patente incluso tiene un descuento, el 50% de descuento si se trata de investigadores independientes. No recuerdo el precio ahorita total, pero no son más de 5,000 pesos, ¿no? O sea, son cantidades bajas, ¿no? En realidad para el registro inicial. Y eso es a lo que quiero ir con Juan Fernando. El registro inicial, sea del monto que sea, hablando de
300 pesos, 2,000. Aquí no vale lo de que no tengo la política contable de no registrar activos de más de cierto punto. Tendrías que registrarlos como activos intangibles de entrada, valgan lo que valgan, ¿no? Sí, creo yo. De acuerdo, sí, Ajá. tiene que sumarse al valor del intangible. Ajá. Sí, de acuerdo. Entonces, digo, por ejemplo, una marca, pues bueno, tendrás algún asesor, el pago de derechos por la inscripción, etcétera. Y pueden parecer cantidades mínimas que no vale la pena registrar como activos, pero se tiene que hacer. Se tiene que hacer porque al final se van sumando, por ejemplo, cualquier intangible tiene, en su etapa de investigación, tiene una serie de ideas, conocimiento, a veces pagan softwares o servidores y demás, y todo eso lo vamos sumando al valor de ese intangible. Que no nada más son los derechos de registro, ¿no? Así es. Pero podemos llegar a lo mejor a valores no tan altos inicialmente. De todas formas, se tiene que registrar como intangible. De acuerdo. Esa sería la recomendación. Esa es la recomendación. Porque ese es un punto de arranque en materia contable. Sí. Después viene el mantenimiento, digamos, del valor de ese intangible, porque ese intangible pues va modificando su valor en la medida en que el negocio va en marcha y va teniendo éxito y va creciendo, etcétera, porque los bienes físicos, eso se pierden valor, ¿no? Pero esto no, al revés, esto va para arriba, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo sería más de definir lo que el intangible empieza a generar más flujos de efectivo en beneficio de la empresa, y es cuando empieza a aumentar su valor. Y es cuando hay que estar vigilando qué es lo que hace el intangible o cómo está manejando un intangible en el mercado para generar más flujos de efectivo para la empresa, ¿no? Y este valor se tiene que mantener registrado, o sea, actualizado dentro de la contabilidad. Sí. Bueno, vamos a una pausa y vamos a continuar con estos temas, qué operaciones jurídicas se pueden hacer y qué implica el mantenimiento en el registro y en la contabilidad de los valores de los bienes intangibles. Continúen con nosotros. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Capitalismo y desigualdad. El capitalismo es un sistema económico que genera desigualdad. En efecto, basado en el trabajo asalariado y el capital, genera riqueza que se distribuye de manera desigual entre los obreros asalariados y los empresarios dueños del capital. Los capitalistas invierten para obtener ganancias, en tanto, los obreros tienen que vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. Esta es la esencia del capitalismo. Recientemente, Oxfam acaba de publicar un informe titulado Desigualdad S.A. con el subtítulo El poder empresarial y la fractura global, la urgencia de una acción pública transformadora. Esta organización, con fines no lucrativos, sigue insistiendo y poniendo el dedo en la llaga del injusto sistema económico en que vivimos casi la totalidad de la humanidad. En pleno siglo XXI siguen existiendo extremos. Frente a millones de pobres que muchas veces no tienen qué comer o comen menos de lo que deberían, existe un puñado de multimillonarios que miden cómo crece su riqueza minuto a minuto. Es el caso de Elon Musk, uno de los acaparadores de la riqueza generada por sus trabajadores. Veamos algunos de los extractos del informe Oxfam citado que no tiene desperdicio. Jeff Bezos es uno de los hombres más ricos del mundo. Su fortuna de 167.400 millones de dólares estadounidenses ha aumentado en 32.700 millones de dólares desde 2020. Bezos viajó al espacio por 5.500 millones de dólares y agradeció a los trabajadores y trabajadoras de Amazon el haberlo hecho posible. Amazon lleva años esforzándose por evitar la sindicalización de los trabajadores. La riqueza conjunta de los 5.000 millonarios más ricos del mundo se ha duplicado con creces desde el inicio de la década actual, mientras que la riqueza acumulada del 60% de la humanidad se ha reducido. Oxfam lleva años alertando sobre la creciente y extrema desigualdad. En el año 2024 existe un peligro muy real de que estos extremos tan alarmantes se estén convirtiendo en la nueva normalidad. Como muestra este informe,
El poder empresarial y monopolístico es una máquina implacable de generación de desigualdades. La década de 2020 ofrece oportunidades para que los líderes mundiales adopten un cambio de rumbo audaz y más justo, pero que realmente lo hagan está aún por verse. Una era de creciente desigualdad ha coincidido con una alarmante falta de imaginación en el ámbito económico. Estamos viviendo lo que parece ser el inicio de una década de creciente desigualdad. En solo 3 años hemos experimentado una pandemia mundial, nuevas guerras, una crisis del costo de la vida y el colapso climático. Cada una de estas crisis ha ensanchado la brecha, no tanto entre los ricos y las personas que viven en la pobreza, sino entre una minoría de oligarcas y la inmensa mayoría de la población mundial. El drama es que, como señala Oxfam, existe un mundo cruel para la inmensa mayoría de las personas y un mundo maravilloso para una minoría. Es tiempo de revertir esta situación. Es tiempo de acabar con el poder empresarial de los grandes monopolios. Es tiempo de que los gobiernos atiendan a las necesidades de sus ciudadanos. Es la hora de que los gobiernos, a través de las políticas públicas, promuevan un mejor reparto de la riqueza en el mundo. En el caso mexicano, a pesar de los esfuerzos del gobierno por disminuir las desigualdades, falta mucho por hacer. Pienso que el principal pendiente o déficit que le deja este gobierno al próximo es sin duda el combate a las desigualdades de todo tipo. El plan de gobierno del próximo sexenio 2024-2030 debe tener como eje conductor el combate a la desigualdad en todas sus manifestaciones, la promoción del desarrollo sustentable del país y buscar que la gente disfrute de una vida plena. Solo así hablaremos de una auténtica transformación. Los mexicanos lo merecemos. En Déficit, con José Silvestre Méndez. Pues ya estamos de regreso, tenemos saludos de Elizabeth Arisbe y a quienes agradecemos pues, por estar aquí al pendiente, aparte que tenemos algunas personas que nos están viendo. Antes de continuar, vamos a hacer la pregunta para la suscripción digital. Le pedimos a la licenciada Mayra que nos haga una pregunta, por favor, para que nuestro público se pueda llevar una de estas 2 suscripciones digitales a nuestra revista. Claro, es una pregunta muy sencilla, pero creo que es importante que todos la recordemos, sobre todo los titulares de la marca. Después de los 3 años de otorgada la marca, ¿qué obligación tienen los titulares del registro? Perfecto. Llámenos, comuníquense a los medios de contacto que aparecen en su pantalla y respondan correctamente y llévense una de estas 2 suscripciones digitales semestrales a nuestra revista Consultorio Fiscal. Pues bueno, continuamos con el tema contable. Decíamos, bueno, lo que me gasto para registrar la marca, para registrar un nombre comercial, etcétera, pues son parte del valor original de este activo intangible. En el caso de las patentes, o incluso en el caso de las de las marcas puede haber pues gastos de investigación, gastos de desarrollo, más que nada el tema de patentes, ¿no? Sí. Y en este caso, estos, ya había dicho Salvador, bueno, se contabilizan en gastos, los de investigación, y solo hasta que ya puedas decir que puedes desarrollar un producto, entonces ya los gastos de desarrollo se van al activo intangible, pero si se logra esto, los de investigación también se van al activo intangible, aunque se hayan erogado en años anteriores, sí, y forman parte del registro inicial, con todo esto que ya se gastó, más eso, ¿no? Sí, totalmente. En este caso lo registras, pero a diferencia de los fierros, de los bienes físicos, de los activos tangibles, pues los activos tangibles van perdiendo valor por el uso y por el transcurso del tiempo, ¿no? Sí. En cambio los intangibles no. Los intangibles, al contrario, en la medida en que el negocio tenga éxito, pues tendrían que incrementar su valor porque su potencial de generar flujos económicos futuros va creciendo, se está haciendo una realidad y va creciendo en la medida en que este negocio va teniendo éxito. ¿Qué obligaciones tengo desde el punto de vista contable, financiero, respecto a los valores iniciales, si se actualizan o no se actualizan, dado que ese activo intangible
pues en teoría, pues o se mantiene si es que no ha generado nada, o a lo mejor se elimina o disminuye su valor, o a lo mejor crece, ¿no? ¿Qué pasaría en ese caso? Sí, las entidades, las empresas deben de estar revisando por lo menos cada año cuál es el valor de esos intangibles, toda vez que se tengan capitalizados, toda vez que se tengan en el activo. Es obligación de las empresas tener el valor actualizado. Ese valor actualizado pues va a ser un valor razonable que un tercero les tiene que otorgar, o dentro de la misma empresa, si existe quien puede darles ese valor, él se los va a proporcionar, porque así lo dicta la norma. Cuando hablamos de valor razonable, más o menos estamos hablando de valor de mercado, ¿no? Bueno, más o menos. Más o menos. Te voy a decir por qué yo soy de la idea que no Sí, es lo sí, mismo. Hay una norma internacional, la NIC 16, que habla de propiedades, planta y equipo, y tiene muy segmentado, dice valor de costo, modelo de costo, valor razonable, valor revaluado, que es el valor de mercado, ¿sí? Y tiene otros valores. Es decir, que a nivel internacional los activos fijos pueden tener cualquiera de esos valores, y la discrepancia es que dice el valor revaluado es un valor de avalúo comercial, pero el valor razonable, el responsable de administración, porque tiene que tener un mercado observable, tiene que tener parámetros que coincidan, tiene que ser verificado y tiene que además fundamentar. Al final son técnicas financieras de evaluación todas, porque el valor revaluado es una técnica de evaluación donde no nos da o no nos fija cuál es la técnica que vamos a utilizar, o sea, la que nosotros queramos. Pero cuando estamos en el valor razonable tenemos que justificar en la evaluación cuál es la técnica y por qué utilizamos esa técnica en ese mercado y en ese tipo de producto. Entonces es como más acotada la técnica, en lo que es el valor razonable. Entonces sí está separado como otra técnica, ¿no? Dice, oye, el valor razonable está hecho para que la administración sea responsable de ese valor. Ya no le eches la culpa al valuador, ¿no? Aquí ya eres tú el que tomó la decisión, y porque viene todo, vamos a decir, descrito de cómo y por qué utilizaste esa técnica financiera de evaluación. Entonces, sí es un valor razonable. Bueno, lo que dice tanto la norma mexicana, la norma internacional, habla de valores razonables, y ese valor razonable pues tendría que estar justificado. Es decir, estamos aplicando un valor razonable con una técnica financiera. Cuando se hacen ese tipo de evaluaciones, no se aplica la técnica financiera en los intangibles, es algo complicado. Los intangibles se tienen que revisar como si existieran y como si no existieran. O sea, ¿qué pasa si yo quito el intangible y qué es lo que te va a dar el negocio? No, pues puede ser que casi nada. Entonces lo que hace valer los flujos de efectivo son intangibles. Entonces y también se tienen que ver muchos escenarios, y desde un punto de vista indirecto, cuánto pueden valer esas regalías de ese intangible. Desde el punto de vista indirecto. Desde el punto de vista directo, cuánto generan de flujos de efectivo traídos con una tasa de mercado a valor presente. Entonces sí son muchos los escenarios que se tienen que hacer. Eso no viene directamente en la norma, eso ya es el tema, vamos a decirlo así, de lo que es el valor razonable en intangibles. Y casi todas esas técnicas de evaluación de intangibles pues provienen de la Unión Americana, fuera también de los US GAAP, donde hay una serie de técnicas que son las que utilizamos para darle valores a los intangibles, ¿no? Y que todas se basan en un método directo, dinámico, que es la proyección financiera, o sea, cuánto genera de beneficios presentes y futuros ese intangible. Perfecto. Sí. Y es importante mantenerlo actualizado. Puede subir o puede bajar. También puede aplicar una disminución por deterioro, ¿no? En ese caso. Del valor razonable. Incluso del mismo valor razonable, cuando ya los activos están a valor razonable y lo estamos ajustando, ya no se deterioran, porque el mismo valor razonable los va ajustando. Sí, a la alza o a la baja, ¿no? Si yo me tardé y por desacato, vamos a decir, financiero, no hice el valor razonable, entonces sí aplica un deterioro si veo que ya no está generando los mismos flujos de efectivo. Pero mientras yo mantenga mi valor razonable y que el auditor de estados financieros esté revisando que el valor razonable está ajustándose, seguramente por lo menos cada año, entonces, pues si hay una baja, una subida del valor razonable, ya no es deterioro, porque el nuevo valor razonable ajusta el valor del intangible. Simplemente el reconocimiento del nuevo valor razonable como tal. Sí. Estos activos se van amortizando. Bueno, el valor original que derogué, pues son costos históricos y ahí no hay problema. En teoría los voy a amortizar siempre y cuando tengan una vida definida. Sí. Ahí ya hablamos una vida definida para las marcas, pues pueden ser 10
o 20 años, para las patentes pueden ser 20 años, habrá bienes que no puedan, activos intangibles que puedan no tener una vida definida, ¿no? Hablábamos de algunos, por ejemplo, el crédito mercantil, que no es que es un activo intangible contable, que no es un activo intangible desde el punto de vista de la ley que se pueda registrar como tal, ¿no? Entonces esos que no tienen vida definida pues no se amortizan, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Sí, por ejemplo, en el caso del crédito mercantil, la norma de forma indirecta señala 4 tipos de crédito mercantil. Por ejemplo, el crédito mercantil que se basa en la diferencia de una controladora con una subsidiaria de comprar pagando más con respecto a lo que recibe de activos, ¿no? Y pasivos netos adquiridos. Y esa diferencia se llama crédito mercantil, que incluso puede ser positivo o negativo y sigue siendo crédito mercantil. El otro es que no sea una controladora y que sea una misma tenedora con asociadas y que al momento de hacer la adquisición tenga un crédito mercantil. Entonces ese exceso también se reconoce como crédito mercantil aun y cuando no haya comprado el negocio, pero es un crédito mercantil de acciones nada más, de compra de acciones. Luego también existe el crédito mercantil cuando se adquiere un negocio y que ya trae implícito un crédito mercantil y que dice, pues es que ya lo trae implícito. Dentro del valor de activos estás adquiriendo activos y pasivos. Y ya trae un activo por crédito mercantil. Un activo por crédito mercantil y ese también lo vas a absorber como crédito mercantil, vas a dar su tratamiento. Y el otro es todos los créditos mercantiles que puedan ser por negativos, que se traigan en la adquisición de negocios, porque tiene un tratamiento específico el crédito mercantil negativo, que al final la norma internacional dice cualquier crédito mercantil negativo es un ingreso. Y la norma mexicana dice no, vamos a tener que castigar con ese crédito mercantil. Los costos de adquisición de los activos netos. Las inversiones, otros intangibles, con cierta prelación hasta llegar a decir, ¿sabes qué? Y ahora sí la diferencia, si sigue siendo negativa, te la mandas contra ingresos. Sí. O sea, si compra un negocio, si una empresa compra los activos netos de la empresa B, o sea, a lo mejor compra de acciones, tiene que evaluar cuánto valen esos activos netos y si le costó barata la compra de acciones, entonces dice, pues pagaste menos de lo que valen. Entonces, lo que dice es que bajes el valor de ciertos activos con cierta prelación y si no hay contra qué, pues ya se va contra otros ingresos, ¿no? Sí, de acuerdo. Eso es lo que señalaría en ese caso. Ahora, tú tienes que mantener estos valores de los intangibles actualizados. Sí. A veces suena como algo muy complicado para la pequeña y mediana empresa, que es la que prevalece en nuestro país. ¿Qué tendrían que hacer? ¿A quién tendría que recurrir o qué recomendación harías en ese caso para alguien para un negocio pequeño o mediano, que pues de alguna manera sí tiene que plasmar lo recomendable es que actualice estos valores, los mantenga pues a su valor razonable, pero ¿cómo podría hacerle en ese caso? ¿No? Yo lo diría en 2 pasos primero. Primer paso, que las empresas se preocupen porque el activo esté el intangible esté en el activo. Porque si no lleva a cabo todos los requisitos, ese intangible pues nunca va a ser un activo. ¿Qué son esos requisitos? Pues todos los requisitos de que genere flujos de efectivo, que haya pasado una etapa de desarrollo, etcétera, porque los creó él mismo, ¿no? La misma empresa los creó. Las empresas pequeñas no se preocupan en comprar marcas y intangibles de terceros. Los producen ellos mismos, pero a veces no los conocen. Entonces podría ser algo muy sencillo, como el conocimiento específico de cierto equipo de trabajo, de personal, y ese conocimiento específico que no lo tiene la competencia, ellos lo pueden documentar, y al documentarlo, pues están teniendo el control del intangible, para que esa persona cuando se vaya no diga, pues vamos a condicionarle un mes para que entregue, ¿no? Pues te puedes ir porque está todo documentado y la nueva persona, pues nada más con que lea el manual es suficiente para que lo entienda. Si lo tiene documentado, va a ser más fácil pasar de resultados al activo ese intangible. Y así, a su vez, pues hacer que el intangible... Bueno, ahí lo podría registrar de entrada como secreto industrial, ¿no? Que eso es muy importante. Sí, totalmente. Y eso le va a dar, digamos, la forma para registrarlo además, porque ya tienes un derecho. Y lo vas a registrar dentro de los activos intangibles. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ahí vamos a decir que va ese paso de decir, pásate todo lo que tengas de resultados a capitalizarlo. Y el segundo paso, diría yo, tienes que documentarlo. O sea, la empresa se tiene que meter a conocer el intangible, documentarlo a detalle, hacer todo un manual. ¿De ser posible registrarlo? Y registrarlo ya como debe de ser, porque se supone que se cumplieron todos los requisitos de investigación y desarrollo para decir que se puede capitalizar.
Perfecto. Sí. Y bueno, y mantener actualizado ese valor, ¿qué implica? ¿Qué tendrían que ser? ¿A quién tendrían que recurrir para tener un valor? ¿O cómo sería esto? Sí, es que las normas financieras nos dan, vamos a decir que la ventaja de que no forzosamente tengo que contratar a un tercero. Cualquier persona de la empresa que tenga conocimiento de intangibles, y si no tiene conocimiento que tome un curso, puede identificar claramente cuáles son las técnicas y de qué manera puede evaluar su intangible, ¿no? El valor razonable se supone que es un experto, pero muchos de los valores razonables o de otros valores de los activos, como los valores residuales, los puede determinar una persona de mantenimiento dentro de la empresa, sea ingeniero industrial o no lo sea, pero tiene la experiencia de saber cuánto le está generando los flujos de efectivo, etcétera. Y él podría hacer una carta de valor razonable. Puede hacer el cálculo y demás del... Que son cálculos, son fórmulas financieras, son ¿no? fórmulas financieras. Matemáticas financieras a final de cuentas. Y que no requiere de que sea como un avalúo, decir, no, pues dame el certificado de avalúo que lo expide un valuador. Pero tienes cifras tangibles, o sea, tienes tus ventas actuales. Tiene la evidencia de dónde saca los datos, cómo los proyecta, qué tasa de descuento y por qué utilizó esa tasa de descuento, qué tipo de escenarios manejó para decir que sí vale eso, y todo lo va a tener documentado para poder suscribir dicha evaluación como valor razonable. Y actualizarlo. Tengo mis activos intangibles registrados, los actualizo, los registro tengo esos valores plasmados en la contabilidad, en los estados financieros. ¿Qué importancia tiene eso respecto a las cifras que presento en los estados financieros? ¿De qué me sirve tenerlos así plasmados en los estados financieros, ¿no? Bueno, de entrada le da a la empresa un valor mayor a los activos. Y al tener yo un valor mayor en los activos, tengo un valor del negocio más alto. Sí. Que a lo mejor lo vale y simplemente no estaba plasmado en la contabilidad, ¿no? Que de hecho era esto lo que hice, ¿no? Incluso es adverso, porque yo podría decir, si yo lo tengo en resultados, pues me va a generar un gasto y una pérdida. Pero si lo tengo capitalizado en el activo, pues me va a dar un valor mayor al negocio. Y además yo puedo medir, porque todos los activos generan flujos de efectivo, de forma directa o indirecta. Pero cuando yo tengo un intangible, yo ya puedo, ahora sí que observar de qué manera me está generando y qué nivel de ingresos me está generando ese intangible dentro de la empresa. Perfecto. Y esto me serviría, bueno, obviamente, esto va a presentar otra estructura de mis estados financieros. Esto me sirve para préstamos, incluso para financiamiento, para que me acepten como proveedor en una empresa o poder acceder a más mercados. No sé qué beneficios prácticos tangibles tendría con eso, ¿no? Ahora sí que tangibles. Sí, claro. Yo vería parte de los beneficios es también el valor del capital contable, porque de ese capital contable en la administración financiera pues se tienen que decretar dividendos. Si yo lo tengo en el capital contable y los dividendos proceden de las utilidades acumuladas, yo puedo hacer una reestructura de mi capital contable a manera de poder hacer aumentos y reducciones de capital y todos llevarlos sin efecto fiscal, llevarlos en la emisión de acciones para que mi capital social se haga más robusto. Entonces, si estas partidas van a estar en utilidades, pues que ya de entrada, que bueno, los valores razonables se mandan de los activos intangibles, se mandan al estado de resultados integral. Entonces, esa utilidad va a ser más robusta para poder decretar mayores dividendos dentro de la administración financiera. Dentro de lo que buscan los accionistas también es negociar con el negocio, venderlo seguramente. Vender sus acciones. Vender sus acciones que van a tener un valor más darlas alto. En garantía. Sí. Ajá. O darlas en garantía para un crédito o un financiamiento, porque le va a dar mayor valor al negocio. Entonces eso es muy bueno. Bueno, tenemos algunas respuestas. Y ya qué bueno que me las numeraron, porque ya las había mezclado, pero qué bueno. La primera fue de Carla Cristina Rosas Vicente. Dice, presentar la declaración de uso de marca, ¿es correcta? Sí, así es. Ajá. Tenemos otra respuesta de Elizabeth Arisbet. Valdés Añel dice, el titular de la marca deberá declarar ante el instituto el uso real y efectivo de la marca acompañado del pago correspondiente. Se deberá presentar 3 meses posterior a partir de que se cumpla el 3er año de haber otorgado el registro, ¿correcto? Sí. Y el último, bueno, pero ya queda fuera, pero bueno, también respondió Rosalba Pérez, dice, posterior a los 3 años del registro deberá presentar
Una declaración de uso se cuenta con 30 días posteriores a los 3 años. Nada más, sí, nada más en la segunda respuesta, para que lo traigamos en cuenta, son 30 días los que se tienen después de los 3 años. Ajá, perfecto. Pero entonces la damos por buena la declaración segunda. de uso. En realidad son las 3 correctas. Pero entonces la primera y la segunda son las que se llevan la suscripción semestral digital. Bueno, y tenemos también algunos comentarios sobre esto mismo de Natasha Mod, también más o menos en ese sentido, pero bueno, ya nuestros, la producción decidirá con base en los tiempos quiénes obtienen la suscripción, porque también tenemos respuestas por Facebook. José Luis Sánchez Oropesa también más o menos respondió en ese mismo sentido. Pero bueno, entonces es muy importante tener esto registrado, actualizado, fortalece tu situación financiera, le da mayor formalidad al negocio, simplemente el ver los estados financieros donde te da mayor confianza como tercero proveedor, bancos, lo que sea, tener estos intangibles valuados implica que es un negocio organizado y demás, ¿no? Que tiene cierta preocupación para hacer las cosas bien en ese sentido, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, porque quienes se quedan con el modelo de costo y dicen, oye, pues es que creé un producto, un intangible, pero lo tengo en resultados. Todo me lo llevo a gastos. Y todo lo está en gastos y ya no sé cómo sacarlo, pues yo creo que van a salir perdiendo. Tienen que ver el cambio, de documentarlo, darle valor llegar a todo el desarrollo, decir cuánto me va a producir de flujos de efectivo, cómo lo puedo lanzar en el mercado, y entonces ahora sí irlo capitalizando, porque eso es lo que le va a dar mayor valor al negocio, y lo van a estar revaluando desde el punto de vista de valor razonable, a manera de que tengan un valor que les dé pues un capital mucho más robusto. Perfecto. Sí. ¿Qué operaciones jurídicas? Bueno, ya tengo el registro de la marca, la patente, el secreto industrial, etcétera. ¿Qué operaciones podría celebrar? Me imagino que sea patente y marca y signos distintivos. ¿Qué operaciones jurídicas puedo celebrar? La primera es, pueden estar en copropiedad, sí. Sí. Pueden darse en garantía, pueden embargarse de alguna forma. Totalmente. Al ser un bien intangible con cierto valor, puede generar muchos beneficios o genera muchos beneficios a los titulares. Puede gravarse, puede embargarse, puede transmitirse, puede licenciarse, puede franquiciarse, parte de la licencia de los derechos que se tienen, ¿no? Puede donarse también, incluso puede formar parte de la masa hereditaria. Y hoy en día es muy común, sobre todo cuando, en el caso particularmente de artistas. Muchos artistas tienen cierta reputación o reconocimiento por el propio nombre. Puede ser el nombre de un artista, puede ser una marca, o está protegido también como un derecho inherente que tiene el propio titular de ese derecho. Muchas personas lo registran como marca. Y también cuando están en esta parte de dejar los bienes a heredar a determinada persona, ellos pueden determinar, por ejemplo, un artista de televisión. Tengo mi marca, mi nombre, pero también tengo otra protección, atendiendo a las propias características de la persona, pero también he hecho películas y también genero regalías por este tipo de películas. Canto también, genero regalías. Ellos pueden, en esta parte de la herencia, ellos pueden determinar si dejan un legado específico, si dejan un heredero universal y demás, ¿no? Es sumamente importante. Generalmente, como no tenemos idea de todos este tipo de valores que tenemos o de cuestiones que podemos explotar, pues muchas ocasiones lo que ocurre es que no forman parte de la masa hereditaria este tipo de bienes. Y lamentablemente cuando viene o fallece la persona, pues dejan un gran problema, ¿no? Porque primero es determinar, ok, el nombre, y tengo una marca, sí, pero la tenía registrada en otras clases. O viene alguno de los hijos, ¿no? Quiero registrar la marca. Sí, pero necesitas la autorización. ¿Y quién tiene la autorización para poder registrar el nombre como una marca, no? Muchas operaciones son las que se pueden hacer. De hecho, hoy en día tenemos muchísimas solicitudes o peticiones de gravámenes, también embargos por parte de la autoridad fiscal. Se convierten en créditos fiscales. Por ahí tenemos casos muy importantes donde incluso la propia autoridad fiscal se ha adjudicado la marca. Por este tipo de temas. Es importante mencionar... ¿Y la puede vender? ¿La puede subastar? De hecho, ya ha pasado en varias ocasiones. ¿Qué es importante aquí? El tema, y sobre todo para quienes den un préstamo y la marca la den y les den una marca en garantía. La ley establece algunas limitantes para transmisiones de derechos. Que las marcas, todas las marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión, se tengan que transmitir a la misma persona. A eso nosotros le denominamos ligas.
Es decir, si tienes una marca en la clase de ropa, vestuario y calzado y sombrerería y tienes otra marca en el apartado de bolsas, cinturones y materiales de piel y demás, esas marcas nosotros entendemos que están ligadas porque el público consumidor, una marca de una bolsa y una marca de un vestuario, pues lo puede conseguir en el mismo sector comercial. Esas marcas que están ligadas, es importante que se conozcan. ¿Por qué? Porque en ocasiones encontramos una gran problemática. Se embarga una marca y resulta que no hay un pago y al final del día se tiene que llevar a cabo todo el procedimiento y la propiedad la va a detentar el que realizó el préstamo. Sin embargo, no observaron que hay una marca en clase que el instituto puede determinar estar ligada. Se puede dar el caso que nunca se pueda transmitir la marca ante el instituto en los términos que se definió por un incumplimiento a la obligación que se tenía. Y la marca se va a quedar así. Alguien va a tener una marca en la clase 18 para maletas, pero el otro va a tener la marca para la ropa, vestuario y sombrerería, ¿no? Es algo que no está tan claro en la ley, pero que sí se le recomienda al particular, ¿no? Vas a dar un préstamo, checa cuál es el cúmulo de marcas que le pertenecen a este titular y ahí empieza a definir cuáles marcas en realidad sí te las tendría que entregar de manera inmediata para no tener este tipo de cuestiones en caso de un incumplimiento y una eventual transmisión de derechos. Entonces es muy importante todo esto. También se puede dar el usufructo, supongo. Sí, claro. Sería otra de las cosas. La puedo aportar como capital. También. La puedo dar como reembolso de capital. Y todos estos actos se tienen que registrar ante el instituto. O sea, no nada más es el registro inicial, sino cualquiera de estas operaciones se tienen que registrar en el instituto y mantener el registro actualizado. Así es, para que surte efectos en perjuicio de terceros. Anteriormente las licencias era obligatorio que se inscribieran. Hoy en día ya no. Una modificación a nuestra ley, también en cumplimiento a un tratado internacional, porque antes el tema es, como no lo inscribías, podías perder, o más bien no se te acreditaban algunas características elementales del uso de la marca porque no inscribías la licencia de uso. Lo recomendable es que se inscriba. ¿Por qué? Porque no se pierde la trazabilidad de quién es el usuario de la marca como tal. Sin embargo, ya no hay una obligación en la ley, solamente en el tema de la licencia de uso. Sí es recomendable, sí es muy, muy recomendable, pero obligación legal ya no la tenemos hoy en día. Pero se puede hacer sin problema. Se puede hacer sin problema. Tienes que pagar una tarifa, no más de 400 pesos por la inscripción. Muy sencillo, en realidad es presentación de un formato, un documento que acredite el acto que está realizando, e incluso hoy en día el instituto no exige la entrega de los documentos originales, ¿no? Sí puede exigirlos en algún punto, pero todo es prácticamente bajo declaratoria bajo protesta de decir verdad. Perfecto. Juan Fernando, ¿qué tan viable es, por ejemplo, si tú vas ante un banco y dices, bueno, aquí están mis estados financieros y el renglón más importante de la empresa, hablando de los activos, pues son los intangibles? Sí. ¿Qué tan viable es? ¿Lo acepta el sistema financiero sin problema? Bueno, obviamente va a requerir que ese valor, a lo mejor lo puedan revisar y demás, para un crédito o lo aceptan en ese caso. Lo tienen que aceptar, sí, lo aceptan porque está dentro de la norma financiera y muchas instituciones financieras piden que esté dictaminado, que esté con la opinión del auditor. Y ya con la opinión del auditor, con eso ellos confían más en la información contable y financiera y la utilizan. Y sí, efectivamente, el intangible pues debe tener un valor mucho más alto a veces que muchos otros activos. Entonces, el intangible lo tiene que aceptar el sistema financiero y con eso puede identificar. Hay muchas formas en que identifican de qué manera darles un crédito, ¿no? Dependiendo qué tipo de crédito, pero una de ellas es la estructura financiera y otra también es las utilidades y los cambios del capital o la frecuencia de movimientos que tengan las cuentas bancarias, de qué cantidad están moviendo las cuentas bancarias. Son muchos los parámetros que utiliza,
pero efectivamente el valor más alto que puede tener una empresa va a ser a través de sus activos. Perfecto. Pues se nos acabó el tiempo. Nuevamente les agradecemos al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, a la licenciada Mayra en particular. La verdad es que muy, muy claro y muy enriquecedor todo el tema. Juan Fernando, por supuesto, muy práctico y muy útil todo lo que nos señalaste. Y pues a nuestra audiencia les hacemos una cordial invitación para que la próxima semana nos vean, nos escuchen, porque vamos a empezar ya con el tema de declaraciones anuales de personas físicas. Tenemos una cita en este espacio, su espacio, la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.